mucha alegría les doy la bienvenida al estudio 34 del Tratado Teológico de Hebreos. Estamos muy contentos ya de llegar a este número de estudios y hemos sobrepasado las expectativas de cómo nos iba a ir. Hemos aprendido mucho. Estamos inmersos en lo que he denominado como la serie de la fe, pero que ya debería ir quedando claro de que nos referimos a la fidelidad de Dios. Y es que existe una circunstancia que cuando el Evangelio se registró en el idioma griego, que son los escritos más antiguos que tenemos, pues era pensado en un idioma arameo. Y la diferencia entre estos dos idiomas era que el arameo respaldaba y transmitía los conceptos teológicos bíblicos del hebreo, por ser hermanos, por ser idiomas hermanos, mientras que el griego no tenía términos teológicos. Los griegos eran paganos, pero sí tenían mucha filosofía. Y entonces cuando vamos a la lectura del Evangelio exclusivamente desde el griego, hemos tenido la desdicha de incorporar muchas em, filosofías de toda la vida, desde incluso Sócrates, a lo largo del Evangelio, porque ya viene con esa carga. Y por eso es que en estos estudios a nosotros nos gusta volvernos a las raíces, a cómo se los hablaron y a como mencionaba uno de estos domingos en la iglesia, todos los escritores del Nuevo Testamento, del Evangelio, todos tenían trasfondo judío, pensaban como judío y vivían como judíos. Uno hay que es Lucas, en quien se puede pensar que en primer lugar había sido un prosélito, así que lo tendría claro, pero siendo él discípulo de Pablo, hemos de entender que también lo pensó de la misma forma. Así que, y antes de seguir y de entrar en en el estudio de hoy, yo quisiera recordarle que se dé una visita por nuestro canal de YouTube y también por nuestras redes sociales para que nos siga, para que active las notificaciones y así le puedan llegar nuestros estudios. Vamos a recordar entonces, ya a manera de iniciar, el estudio de la semana pasada. Bueno, una aclaración más es que este estudio es el número 6 de la serie de la fe y hemos hecho un desarrollo sostenido desde el estudio 29, por lo que seguramente usted si necesita ese contexto, si está viendo hasta este estudio, necesitará ese contexto, lo aviso nada más para que se sepa de ese desarrollo que hemos hecho y de por qué usamos los términos que usamos acá ya. Recordando entonces que en el estudio pasado hablamos del caso curioso de Enoc, que no fue al cielo sin haber muerto, como se lo cree en el cristianismo y en el judaísmo, e hicimos la demostración de por qué, por supuesto, desde la escritura y no como cabe repetir, no desde la filosofía. También vimos acerca de la recompensa que Dios daría, pero lo más importante del estudio pasado era que al ser acercados a Dios, cada uno de nosotros recibe una educación y por ende una misión de vida y hemos de responder exhibiendo esas enseñanzas, esas doctrinas que Él ha hecho, porque eso es como demostramos nosotros que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que a Él son conducidos. Tomamos entonces la lectura para nuestro tema de hoy, que es la herencia de Dios, y vamos a hablar de Noé y de Abraham. Pero de Abraham, decirle que vamos a introducir un subtema en esta serie, y ya va a ver usted por qué. Así que nos vamos al versículo 7, el cual lee de la siguiente manera. Por la fidelidad, es decir, Dios, ahora lo entendemos así, porque así es como se lo pensó por el escritor. Por la fidelidad, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual, o con ello puede también entenderse, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fidelidad. Y tenemos que hacer un desarrollo para entender este versículo. Pero este versículo es clave para que nosotros veamos que es por fidelidad.
En este caso, en función de Noé, es que Dios se le reveló a Noé. Por lo tanto, vemos que nuestra exégesis de decir por la fidelidad y en ello haciendo una referencia a Dios es válida, porque el versículo continúa leyendo, siendo advertido por Dios, para que veamos a qué se refiere. Ahora, Dios se le revela a Noé y le dice que él va a destruir la tierra y que él debe de construir, él es Noé, que Dios va a destruir la tierra y que Noé debe de construir un arca. Eso no se veía, pero se iba a demostrar. Y llegaría a ser un proceso que duró 120 años. Y recordamos que la fe es la última instancia de las cosas que se esperan, como está dicho, y la demostración de las que no se ven. Así que aquí hay una promesa. Noé iba a ser el heredero del mundo, pero esto faltaba demostrarlo. Y vamos a Génesis, a Bereshit, para hacer este desarrollo, para demostrarlo. Bereshit capítulo 6, es decir, Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, entonces el Señor dijo, mi ánimo no luchará para siempre con el hombre. Es decir, Dios estaba ya cansado de ver el desenvolvimiento de los humanos, de ver la degradación en lo que se estaba convirtiendo. Y él hace un juicio y una sentencia. Dice, mi ánimo no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente, perdón, él es carne. Es decir, es corrupto, él muere. Así que a partir de este momento dice, serán pues sus días 120 años. Y decimos que no hay, cuando se entiende bien, no está diciendo que Dios está garantizando que el hombre va a vivir 120 años y después ya no, porque hoy en día casi nadie llega a esta edad y entonces dejaría a Dios de mentiroso, pero no es lo que está diciendo. Dios lo que está diciendo es que a partir de ese momento, al hombre le quedan 120 años, que son el tiempo que Noé se iba a durar en construir el arca. Así que Dios está diciendo, estoy cansado, ya me cansé de pelear con él. A partir de ahora le quedan 120 años y el que se acerque, pues que se acerque. Pero obviamente nadie se acercó. Versículo 7. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlo hecho. Pero no, Noé dice, halló gracia, verso 8, ante los ojos del Señor. Y al hallar gracia y al recibir la revelación de Dios, sin él ser la fuerza activa, él condenó al mundo. Hemos dicho que la fidelidad, que es Dios, entonces es la última instancia de lo que se espera. Y cuando Dios llama, y piénsalo por favor, porque 120 años no pasan rápido, cuando Dios llama a Noé y le dice, voy a destruir la tierra, hazte un arca, y da testimonio de eso, él tenía un camino de 120 años. Dios estaba dando un tiempo para arrepentimiento, un tiempo de gracia, un tiempo como testimonio en contra de estas personas. Pero cuando ese tiempo se cumplió, Dios le pidió a Noé que entrara en el arca que Dios le había llevado a conducir, le había conducido, perdón, a construir. Y a partir de que se cierra la puerta, empezó la demostración. Y como dice el versículo, él llega a ser heredero de justicia, sin querer, pero al final lo hizo condenando al mundo. Es decir, él no quería condenar al mundo, él no fue quien para condenar al mundo, pero el hecho de haber hallado gracia ante los ojos de Dios, por ser un siervo de Dios, por estar demostrando ahora esa promesa, esa instancia, esa palabra que Dios había dado, ahora él se convierte en la evidencia de que el hombre es malo y el hombre fue destruido. Esto no quiere decir que Noé a partir de ahora es bueno. Porque recordará usted que nada más salir del arca y Noé empieza a hacer de las suyas. No, esto es para que se cumpla la palabra del Señor, que cuando Él llama a alguien, que cuando Él llama a un siervo, lo hace por fidelidad, lo hace porque halló gracia ante sus ojos y le da una educación, lo conduce, lo lleva para que Él
al exhibir esto, quede como testimonio a las demás personas de que Dios es bueno, de que Dios es justo, pero también de que ellos no lo son, de que ellos son injustos, de que ellos son malos y que por lo tanto nos merecemos la muerte. Y esto fue precisamente lo que ocurrió. Por lo tanto, vemos a Noé por gracia siendo un heredero de justicia. Y esto debiera ser algo que debería, valga la redundancia, animarnos a que una vez al ser siervos de Dios podamos poner en práctica su palabra. Porque hoy por hoy Dios no se va a revelar a tu vida diciéndote que hagas algo nuevo que no está escrito. No, es que lo que Dios le habló a Noé, que debería ser para su vida, eso ya está escrito para ti. Y aunque Dios no volviera a enviar ninguna otra seña, ni se revelara por medio de algún mensajero, ni hiciera alguna señal en el cielo, ni nada de eso, ya nosotros tenemos una clara guía de lo que debemos de hacer para demostrar su fidelidad, para vivir dentro de la fidelidad de Dios. Claro, si Él decide hacerlo, pues yo soy el más alegre. Por supuesto, todo tiene que ir de la mano con lo que está escrito. Nada de lo que Dios me pediría iría en contra de lo que está escrito. Pero Dios no tendría por qué hacerlo porque ya lo que Él quiere que hagamos ya está escrito. Con esto, claro, vamos al versículo 7. Hebreos 11:7. Nuevamente leemos, por la fidelidad, es decir, Dios, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, nuevamente esa palabra, y salió sin saber a dónde iba. Y este versículo es muy interesante y nos va a llevar al resto del estudio para desarrollarlo. Empezamos con uno de los retos que presenta y una oportunidad más para que nosotros podamos explicar algo acerca de la cosmovisión bíblica. En la Biblia, obviamente cuando yo hablo a la Biblia me refiero a de Génesis a Apocalipsis, y dentro de esto la revelación que fue dada en hebreo y que fue transmitida también en el Evangelio desde un pensamiento hebreo, desde una cosmovisión judía, pero que se registró en hebreo y que es lo que tenemos. Desde esa perspectiva, en hebreo o en la Biblia no existe la palabra obedecer. El verbo obedecer simple y sencillamente es algo que no existe en la cultura bíblica. En castellano, para nosotros la palabra obediencia o el verbo obedecer implica una hacer caso de algo casi de una forma irracional. Lo que hay que hacer y punto. Aunque no esté de acuerdo, esa idea no existe en la escritura. Por lo tanto, lo primero que tenemos que explicar es cuál es la idea que sí existe en la escritura. Y esta se desarrolla a partir de un verbo que se llama shama. Shama. El verbo shama quiere decir atender, escuchar, pero no solamente es como atender y escuchar activamente o proactivamente como hoy se conoce, no. Este verbo incluye tres acciones. O sea, es un proceso que incluye tres acciones. En primer lugar, la primera idea es el enfoque. Cuando nosotros hagamos shama, y voy a decirlo en castellano, escuchar, la escucha bíblica, tenemos que desechar todas las ideas que están alrededor de lo que se nos está diciendo para que podamos enfocarnos en la instrucción o enseñanza recibida, tanto para evitar los factores distractores como aquellas otras realidades que se plantean o se pudieran plantear en contra de lo que está escrito. La primera acción entonces es el enfoque. La segunda acción sería el conectar o identificar qué es lo que se está enseñando, hacer una conexión cerebral que abre un espacio para un conocimiento nuevo. Y la tercera acción sería poner en práctica lo que hemos conectado. Estas tres acciones, repito,
enfocar, conectar y practicar son la idea que está detrás del verbo shamá. Ahora, esto es algo que solo se puede ver cuando estudiamos las raíces de las palabras, cuando estudiamos el conocimiento de la palabra y de las palabras y por supuesto cuando vemos el desarrollo bíblico de estas palabras. Quizás sea mejor plantear un ejemplo para explicarme. En mi caso, soy aprendiz de músico y me gustan varios instrumentos, pero el instrumento que siempre me ha gustado más y que es el que mejor domino es el piano. Para mí es muy fácil entonces relacionarme con el ejemplo que quiero darle, pero yo quiero que usted también se ponga en estos zapatos para poder hacer la conexión de qué es lo que implica el verbo shamá. Imagínese que estamos escuchando una canción y a usted el instrumento que le gusta, vamos a pensar, puede ser la guitarra, puede ser el piano, en mi caso es el piano, puede ser la batería, incluso puede ser el bajo. Y cuando oímos una canción, pues estamos oyendo la armonía de muchos instrumentos y de voces incluso que van haciendo de la canción algo agradable para la escucha. Pero imagínese que yo le dijera, por favor, escuche, enfóquese. Ese sería el primer ejemplo. Enfóquese en escuchar nada más el piano. Y está escuchando usted una melodía, pero usted empieza a concentrarse en escuchar el piano, a pesar de que toda la canción hay voces, hay otros instrumentos, y usted empieza hasta el momento en donde ya logra reconocer el piano aparte de los demás instrumentos. Y entonces la melodía está y usted empieza a conectar porque tiene algún indicio, por supuesto, ¿verdad? O la guitarra o el instrumento que usted quiera. Quizás sea más fácil escuchar la batería porque lleva ritmos. Y entonces ya podemos irlo diferenciando de los demás. Pero esa es la primera acción. La segunda acción entonces sería conectar la melodía que en el caso del piano, el pianista estaría realizando, pero si fuera un guitarrista, ¿cuáles son los acordes que está haciendo? Si está en la escala de do, si está en la escala de mi, si la canción es mayor, si es menor, porque una vez reconozco el piano, o sea, identifico, me enfoco, ahora tengo que ver cuál es el desarrollo. Y la música tiene reglas, tiene una escala. No puedo salirme de esa escala sin que se deje de oír bonito, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que la escala de re tiene las primeras dos notas principales que son sol y la. O sea, es decir, re, sol y la. Y son las tres notas de la escala principales de la escala de re. Y entonces yo puedo como empezarlas a reconocer y al escuchar la canción veo que el pianista está haciendo un desarrollo, que de re bajó a si menor, que está en la escala, luego a sol, luego a mi menor, luego a la. Y entonces yo logro, porque ya estoy enfocado en mi instrumento, logro ver cuáles notas está tocando. Esto sería hacer la conexión. Y en tercer lugar, em, la idea sería practicarlo, realizarlo, llevarlo a la práctica. Saulo describe esta revelación en función de la fidelidad de Dios en Romanos 10:17. Ahí dice, así que la fidelidad es del shamá, del oír, del escuchar, pero no cualquier escuchar, es el escuchar por la palabra del Mesías. Si nosotros venimos y aplicamos lo que yo estoy tratando de decirle aquí es que, ¿cómo es que viene la fidelidad? ¿Cómo es que nosotros desarrollamos la emuná, hablando del concepto original de lo que fidelidad quiere decir? Recuerde, por favor, porque lo hemos mencionado en otros estudios, no lo he mencionado en este, pero ahora lo hago, que el concepto de fidelidad en hebreo es emuná. Emuná es la palabra, la que traducen como fe. Si usted va a un diccionario, lo van a traducir como fe.
pero hemos hablado de que es un concepto que tiene que ver con inmutabilidad, tiene que ver con fidelización y tiene que ver con educación. Ok, la fidelidad, ¿cómo es que llega? Llega por el Shama, es decir, yo me enfoco en escuchar la palabra de Dios, pero en la palabra de Dios dice, esa escucha, perdón, debe ser por la palabra del Mesías. La fidelidad no viene cuando yo me concentro, cuando yo soy muy positivo, cuando hago un ejercicio mental. Yo creo, yo creo, yo creo en el nombre de Jesús, yo creo. Así no es como viene. La fidelidad viene cuando yo me enfoco en la escritura, trato de conectar la escritura y practico la escritura. Es como viene la fidelidad. Ahora, no cualquier escritura, la palabra del Mesías. Me refiero de Génesis a Apocalipsis. Por lo tanto, la escucha es un proceso. Por eso es que la declaración de fidelidad en Israel dice, eso está en Deuteronomio 6:4, Shema, escucha con el desarrollo que hemos visto, escucha Israel, o sea, el pueblo de Dios, cualquiera que sea, sea Judá o sea en las otras 11 tribus, el Señor nuestro Dios, nuestro Elohim, el Señor es uno. Nosotros no nos tomamos nuestro conocimiento de Dios de lo que dicen las demás naciones. Nosotros acercamos el oído para escuchar y para enfocarnos en la escritura, para conectar en la escritura y para practicar lo que está en la escritura, para conocer a Dios, para conocer la unicidad de Dios. Por eso, ya en el desarrollo del verso, igual que su hijo Isaac y su nieto Jacob, Abraham está hablando de que heredó una promesa de que no veía. Por supuesto, de hecho la promesa todavía no se ve. Porque como veremos la próxima semana, ellos no estaban esperando heredar una tierra en Canaán. Ellos no murieron frustrados. De hecho, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob murieron siendo dueños más que de un sepulcro en Canaán. Ellos no heredaron el Israel, donde hoy viven sus descendientes físicos. No lo heredaron. Fueron dueños de un sepulcro, de una cueva que usaban para sepulcro, pero no murieron frustrados. No murieron, Dios, ¿por qué no me cumplió Dios? No, porque ellos no esperaban ver una ciudad física. Ellos estaban concentrados en las bodas del Cordero. Esperaban que Dios regresara por su salvación. Esperaban que el Mesías viniera y eso de hecho lo esperan todavía desde las tumbas donde ellos están. Por eso es que el versículo 8 debe de leerse de esta forma. Por la fidelidad, Dios, ¿verdad? La fidelidad es Dios. Abraham, al ser llamado Shama, escuchó, es decir, se enfocó en la voz de Dios, la conectó y la siguió, la practicó, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La próxima semana comprobaremos que se refería no a una tierra física, sino a una tierra espiritual. Claro, la tierra física era necesaria, iba a ser necesaria, por supuesto, porque todo iba a estar en función del Mesías. Es que si Dios le dio la tierra a los descendientes físicos de Abraham, era porque el Mesías iba a venir ahí. Y claro, hoy en día vemos de guerras y vemos de problemas y deseamos la paz entre israelíes y palestinos y cualquier otro árabe que los rodee. Deseamos, pedimos a Dios que les dé paz, pero nuestra vida ni son ellos el reloj profético de Dios, ni el hecho de que haya una guerra ahí implica que se va a armar Armagedón. No, porque todo eso es en función del Israel espiritual de Dios. Todo eso es en función del pueblo de Dios. Y decimos que en Israel hay pueblo de Dios, por supuesto. Y muchos son descendientes físicos de los patriarcas, pero que han entrado por Jesús, que han entrado por el Mesías. El resto de ellos, pues nos toca darles testimonio, nos toca pedir por ellos, pero difícilmente pueden catalogarse como pueblo de Dios.
que Dios es, Él es capaz de salvar a quien Él quiera y cuando Él quiera, por supuesto. Pero si somos estrictamente bíblicos, el Israel son aquellos que han sido llamados por Jesús. Bueno, para no salirme de mi tema, entonces, y habiendo leído ya el versículo 8 de una forma más correcta, vamos a entender cómo era la vida de Abraham antes del capítulo 12, versículo 1 de Génesis y cómo fue después. Porque eso es lo que está narrando Hebreos 11:8. Por la fidelidad, cuando Abraham fue llamado, etcétera, etcétera. Entonces, antes de ese llamado, Abraham no conocía a Dios. Abraham no era un creyente en Dios. Y esto se acepta tanto en el judaísmo como en el islamismo. La familia de Abraham, perdón, eran idólatras. Y por eso es que Dios lo llamó. Desde el judaísmo es muy curioso que ellos, como se basan en los méritos, hablan de que Abraham fue un supergenio que reconoció a Dios, pero el Evangelio desvirtúa eso, primero ahora, pero también en Gálatas, cuando dice que Dios no le debe nada a Abraham porque fue por gracia su llamado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él es un idólatra, recibe el llamado de Dios. Veamos ese llamado. Bereshit, es decir, Génesis, siempre nos gusta decir el nombre original de los libros para que usted vaya haciendo esa conexión. Capítulo 12, versículo 1. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete a pesar de ti, así es como está escrito en hebreo, de tu tierra, dice, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, dice el Señor. Y entonces, en este momento, Abraham vive con su padre en Harán, en Harán, una distancia de más o menos 900 kilómetros. Estaba yo haciendo una prédica recientemente y puse la distancia entre Jerusalén y Harran, una ciudad al sureste de lo que hoy es Turquía, y eso fue el dato que arrojó. Abraham no sabía dónde se iba y Dios le dice, mira, a pesar de ti, a pesar de que te dé miedo, a pesar de tus dudas, porque Abraham iba con dudas, a pesar de que quizás a tu esposa no le guste, a pesar de los pesares, vete, dice. Y vete por ti, vete porque yo voy a hacer algo contigo. Y le dice que se salga de tres aspectos. Número uno, de tu tierra. Esta sección se refiere a la parte económica de una persona, a su ciudad financiera, porque era donde él se desenvolvía, donde él había logrado hacer negocios, donde, de hecho, en la tradición judía se dice que el padre de Abraham tenía una tienda de hacer ídolos. Imagínense usted, esto no está en la Biblia, pero lo que sí podemos entender es que Abraham era una persona que se dedicaba a, a producir. Él era un productor, un ganadero, y desde siempre él pues tuvo sus recursos. Y Dios le está diciendo, mira, vete de esa seguridad. Número dos, de entre tus parientes. Aquí nos está hablando de la parte afectiva, de la seguridad emocional que Abraham tenía por compartir la vida con su padre incluso, con las personas que pensaban como él, con su familia. Así que le dice, deja tu dinero, deja tu familia, incluido su papá. Y la tercera cosa le dice, Beit Ab, vete de la casa de tu padre. Y el Beit Ab es la academia de la religión de su padre. Aquí no es necesariamente la casa de tu padre, es la academia, el estudio, la religión de tu padre. Dios le está diciendo a Abraham que debe dejar la religión que en ese momento él ha creído, sus creencias religiosas, y tiene que empezar un adoctrinamiento de parte de Dios. Por eso es que vemos que Abraham sale obviamente seducido por la voz de Dios, pero lo vemos fallando, lo vemos inmediatamente en este mismo capítulo descendiendo a Egipto y casi que alquilando a su esposa para que pudiera ser parte del harem del faraón. Sin embargo, Dios que es misericordioso y que tiene una educación con él, que esta educación
tiene un punto muy importante en el capítulo 15, versículo 6, en donde dice que llegó a exhibir fidelidad a Abraham y Dios reconoció eso, la reconoció la fidelidad de Dios como justicia para Abraham. Ese es un momento muy álgido. Bueno, sobre esto hay mucho que agregar, pero decimos que Abraham fue entonces alguien a quien Dios se reveló. No fue alguien que encontró a Dios, no fue su genialidad, no, Dios se le reveló, Dios lo escogió, incluso cuando él era un idólatra, y lo llama a salir de esa idolatría y le da una revelación. ¿Y cuál fue la revelación que le dio? Le dio la revelación de El Shaddai. ¿Cómo sabemos esto? Porque eso está escrito en Éxodo, Shmot en hebreo, capítulo 6, versículo 3. Ahí dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, pero por mi nombre, Señor, es decir, Yud He Vav He, no me di a conocer a ellos. Entonces, se le aparece con una revelación específica. Es la revelación del Shaddai. Algunos han traducido esto como el Todopoderoso, pero esta definición viene de un sabio judío del siglo XI llamado Rashi, que no se encuentra esta palabra Shaddai en el léxico hebreo. Es un préstamo del Arcadio. Y aquí hemos de decir que muchos defienden la pureza del hebreo, pero el hebreo no es el idioma más antiguo. En primer lugar, hay idiomas más antiguos. Hay idiomas, el hebreo hace muchos préstamos del arameo, del arcadio, incluso hace préstamos del griego. Por lo tanto, no es que sea el idioma puro, no es que sea la lengua pura, pero algo sí tiene el hebreo. Es el idioma donde, como Dios se reveló. Así que para entender bien a Dios, hemos de entender esto. Hemos de entender bien el hebreo. Y cuando hay algún préstamo de algún otro idioma, pues se dice y no pasa nada, porque tampoco el hebreo es lo más alto o es infalible o estamos nosotros aquí para defender algo así. No, es que vamos a hablar lo que es. Este idioma, el arcadio, que es más em, antiguo que el hebreo, hace este préstamo shad al hebreo y nos habla del dios de la montaña. Y para el habitante de Mesopotamia, que es donde se desarrolla el arcadio, ellos vivían en tierras planas. Por lo tanto, un dios de la montaña, que era algo que ellos no habían visto, que era algo que ellos solo se imaginaban o que se rumoraba entre ellos, representaba lo desconocido. Así que El Shaddai es el Dios desconocido. Abraham no le conoce. Abraham no le conoce, pero el Dios desconocido le llama. Y a pesar de que esta revelación, por decirlo de alguna forma, fue parcial, porque poco a poco vemos que Dios se siguió revelando en la Biblia hasta la revelación máxima, que siempre me gusta decirlo, la revelación máxima del nombre de Dios. Es el nombre que está sobre todo nombre, es Yehoshua. eh, Así es como se dice verdaderamente el nombre de Jesús. Eso quiere decir el Señor salva. Esta revelación fue progresiva, pero con la revelación que Abraham tuvo, tuvo suficiente para salir y para seguir a Dios. Una curiosidad también que quiero compartirle es que imagine usted que cuando están en Harán, Abraham probablemente era devoto de una deidad. En los pueblos antiguos era muy curioso que cada pueblo tenía su deidad. La deidad cananea por excelencia era Baal, la deidad de Moab era Quemos, si no estoy mal, de Amón, y así cada pueblo tenía su deidad. ¿Por qué una deidad le pediría a alguien que se fuera a otra tierra? Esto es muy curioso. Perdería un súbdito. Casi podemos ver lo que el catolicismo romano hizo cuando le puso patrón a cada ciudad, porque lo estaba entregando a un demonio, a una deidad distinta. Más o menos era lo que ocurría acá.
Por lo tanto, no tenía sentido que Dios, eh, si fuera como los demás, lo llamara a irse a una tierra que no le dijera dónde, en donde él no hubiese establecido que él era el Dios de ahí, como si estaban establecidos los demás dioses. No, él era el Dios verdadero, o las demás deidades, perdón, no debo decir dioses, debo decir deidades. Era el Dios verdadero. El Shaddai era el Dios verdadero, era la revelación que Abraham podía soportar y le está llamando para que sepa que donde quiera que esté, Él es el único Dios. Y Abraham conecta eso, es llevado por Dios a conectar eso. Esa es la diferencia entre nuestro Dios, que Él es Dios donde quiera que Él está. Y por eso le pide que deje incluso la enseñanza religiosa de su padre. Ahora, en este momento, nosotros releemos entonces, porque tiene mucha lógica, para recordar nuestros conceptos del 11:8 de Hebreos. Lea conmigo, por favor, nuevamente. Por la fidelidad, es decir, Dios, Abraham al ser llamado, escuchó. Abraham fue llamado. Todos somos llamados. No encontramos a Dios. Escuchó conectando, escuchó enfocando y escuchó saliendo, haciendo. Saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, que es la Jerusalén celestial. Esto lo demostraremos la próxima semana. Y salió sin saber a dónde iba. Por último, me gustaría desarrollar la última parte del versículo 1 de Génesis, a la tierra que yo te mostraré. No iba a ser una tierra que él podía ver físicamente, iba a ser la tierra que Dios le iba a mostrar. Desde Génesis entonces queda claro, cuando Dios lo llama, que siempre la intención de Dios fue revelarle la Jerusalén celestial. Repito, esto lo desarrollaremos con mucha más claridad la próxima semana. Dios no le está hablando de Canaán solamente. Canaán tenía que pasar a ser de los descendientes de Abraham y 430 años después del capítulo 15 de Génesis lo fue. Ellos regresan, conquistan, están allí un tiempo, pecan, son exilados, regresan ya solo 2 tribus, pero todo era en función, porque estaba escrito, y esto está escrito en Génesis, por tu simiente daré esta tierra. La tierra tenía que ser de ellos, de la descendencia de Abraham, para que la simiente, la cual es el Mesías, pudiera venir a la tierra, pudiera existir, pudiera tener un espacio. Pero una vez dada, nuestros ojos no deben de estar puestos pensando que Jerusalén, y no quiero sonar antisemita, pero Jerusalén no es la ciudad de Dios. Y ahora menos, el templo, hay tantos problemas. No, Dios estaba hablando de la Jerusalén celestial. La que está ahí es un prototipo, es un recordatorio. Y como dije, oramos para que haya paz en sus muros. Oramos para que Dios toque el corazón de los que no quieren ver a Jesús como el Mesías. Oramos por los que ni siquiera eh, eh, tienen una espiritualidad en esta tierra. Oramos por ellos. Pero la Jerusalén que le prometieron a Abraham, la que Dios le iba a mostrar, era la Jerusalén de arriba, la celestial. Vamos a dejarlo acá. La próxima semana terminamos de hacer la demostración. Te lo doy gracias por atender y como siempre les recuerdo que cualquier duda nosotros la podremos responder, encontraremos la forma, ya tenemos un número de WhatsApp, así que si nos quiere localizar por WhatsApp, por favor, ahí también aparecerá el número. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.